Hay quien dice que el hombre construye primero la ciudad y que ésta con el tiempo adquiere un carácter propio capaz de transmitir una determinada personalidad a sus habitantes. Con la aparición de la civilización, la ciudad pasó de ser una simple agrupación de cobijos a convertirse en un espacio mucho más complejo, un sistema que interrelacionaba el paisaje urbano con sus habitantes. Cualquiera de los elementos más singulares de una determinada ciudad puede influir en la mentalidad de quienes los contempla día a día. La personalidad de los habitantes de Ámsterdam sería diferente sin vivir rodeados de sus canales. Sin sus rascacielos, los neoyorquinos no podrían ser como son. Pero no siempre son grandes obras arquitectónicas lo que confiere una determinada personalidad a la ciudad. Si viajamos hacia Hualata, un lugar casi inaccesible en el desierto mauritano, veremos que el elemento que confiere una personalidad propia a esta ciudad son unas sencillas representaciones decorativas que las mujeres realizan desde hace siglos en los muros de sus casas. Al verlas trabajando delante de los muros, te asaltará enseguida una pregunta. ¿Es la ciudad en sí misma la que influye en sus habitantes para realizar estas originales creaciones? ¿O son los propios habitantes los que de una forma inconsciente pretenden crear un determinado tipo de ciudad? Desde que fue fundada, Hualata se ha visto en la necesidad de huir del avance del desierto. A lo largo del tiempo, la arena ha cubierto una y otra vez sus casas. Cada nueva generación ha de construir sus viviendas unos metros más allá de donde se situaban las antiguas. Aún sabiendo que su obra será tan efímera, las mujeres muestran con orgullo su arte popular, conscientes de que estos esgrafiados identifican a Hualata en todo el mundo. A pesar de su indudable originalidad, resulta inevitable apreciar semejanzas evidentes con el clásico estilo ornamental del arte islámico. Un estilo ornamental que, como siempre, identifica a la cultura de la que ha surgido. Podemos encontrar unos rasgos básicos de este estilo en cualquier edificio musulmán, desde la península ibérica hasta Malasia. Es un estilo que ha mantenido unas constantes fijas a lo largo de la historia. Predominio de las formas geométricas, líneas entrecruzadas, paredes recargadas por la ornamentación, como si sus artífices tuvieran miedo a dejar espacios vacíos. Estos son algunos de los tópicos que nos vienen a la mente cuando tratamos de identificar el estilo decorativo de los edificios musulmanes. Y cuando queremos describir la interrelación de estos edificios en la configuración de una ciudad musulmana, acudimos sin dudarlo a nuevos tópicos: desorden urbanístico y actividad humana. La primera sensación que sentimos al visitar los barrios antiguos de las ciudades musulmanas es la de que hemos penetrado en un mundo complejo en el que nos vemos rodeados de una desproporcionada actividad humana. Pero si te es posible visitarla detenidamente, prestando atención a las relaciones que se establecen entre las personas y los edificios, esa perspectiva cambiará. Si te dejas llevar por la curiosidad que te asalta en cada esquina,
verás que el desorden es solo aparente, que la estructura de una ciudad musulmana obedece a un esquema preconcebido. En realidad, existe una compleja normativa urbanística que se expresa tanto en leyes escritas como en una serie de reglas aceptadas popularmente. Estas normas configuran una forma diferente de entender la ciudad que ha funcionado satisfactoriamente durante siglos. El aspecto de las antiguas ciudades medievales andalusíes debía diferenciarse poco del que presenta el barrio antiguo de cualquier ciudad islámica actual. Buena prueba de ello es que los cascos históricos de las ciudades andaluzas aún conservan un trazado heredado de aquella época. La localidad onubense de Niebla fue una de esas ciudades andalusíes que adaptó su personalidad a cada una de las culturas que las habitaron. Cuando se produjo la conquista musulmana, los árabes conservaron el trazado urbanístico romano que ya existía. Al recorrer su casco histórico, observamos que en él existen dos grandes calles que se cruzan transversalmente en una plaza. Parece claro que este esquema responde a una configuración urbanística romana basada en dos ejes llamados Cardo y Decumano. Estas dos calles principales confluían en un espacio llamado Foro. El Foro se convertía en el centro de la vida pública. Ahora en su lugar encontramos los restos de una antigua mezquita. Los musulmanes conservaron el trazado romano, pero lo adaptaron a su nuevo concepto de ciudad. Aprovecharon el foro para ubicar la mezquita principal, que de este modo se convertía en núcleo alrededor del cual debía crecer la ciudad. Como ocurría en las ciudades andalusíes, en los cascos antiguos de las ciudades musulmanas es difícil encontrar calles rectas. La explicación es que su trazado urbanístico posee un diseño arborescente y no rectilíneo. Las calles principales unen la plaza de la mezquita con las puertas de las murallas. De estas grandes calles nacen otras secundarias, de las que a su vez surgen otras cada vez más estrechas que acaban desembocando en calles de paso o callejones ciegos. Este intrincado trazado urbano, surgido a partir de la plaza de la Mezquita Mayor, es llamado Medina. La Medina es el núcleo de la ciudad musulmana. Para un visitante extranjero es fácil desorientarse en medio de una Medina actual. El forastero se sentirá perdido no solo por su complicado trazado urbano, sino también por la intensa actividad humana. La suavidad del clima mediterráneo invita a los habitantes de ciudades como las de Marruecos a realizar gran parte de la actividad en la calle. La calle no solo es un lugar de tránsito o para pasear. En ella se establecen las relaciones sociales. Pero sobre todo, en la calle se realizan la mayor parte de las transacciones comerciales de una medina. Dentro de la calle, los mercados o zocos constituyen las zonas más activas. Aquí es fácil encontrar artesanos realizando su trabajo a la puerta de sus comercios o incluso en la misma calle. Sus locales son al mismo tiempo talleres y tiendas. Lo normal es que los diferentes artesanos de un mismo gremio se agrupen en determinadas calles o en barrios propios. En Al-Ándalus, oficios como el de los curtidores debían emplazarse en las afueras porque su actividad generaba gran contaminación para los ríos. Por esa razón, eran llevados a los arrabales,
barrios que se situaban fuera de la Medina. En los arrabales también se solían situar otros centros industriales, como las fábricas de alfarería. Pese a que actividades como estas se desarrollaban en las afueras, la mayor parte de la vida de una ciudad andalusí transcurría en la Medina. La Medina estaba dividida en numerosos barrios. Uno de ellos era la Judería o barrio judío. En Fez, a la judería se le llama Mellah. En Al-Ándalus, las juderías estaban formadas por conjuntos de casas cerradas alrededor de un patio. Las juderías contaban con un templo llamado sinagoga. La Medina de las ciudades medievales contaba con murallas propias, al margen de las demás zonas de la ciudad. Asociado a estas murallas, existía un recinto militar que se emplazaba en un lugar fácilmente defendible, normalmente un altozano junto al lecho de un río que le servía de foso. Era la alcazaba de la ciudad. Las ciudades costeras contaban con un puerto que en ocasiones estaba dotado de atarazanas para construir embarcaciones. Dentro de la Medina se situaban los edificios públicos como el hospital, llamado Maristán. Además, las ciudades importantes tenían una madraza o escuela superior de ciencias religiosas. Las madrazas siempre han sido construidas en relación a una mezquita importante. La mezquita es un edificio omnipresente en toda ciudad islámica. Allá donde se esté, sea en un pequeño arrabal o en el corazón de la Medina de una metrópoli musulmana, el alminar de la mezquita se hará siempre visible. También asociados a la mezquita están los baños o hammam. A ellos acuden los fieles musulmanes para purificarse antes de la oración pública. En Al-Ándalus era normal que los comerciantes visitaran el hammam para relajarse tras la dura jornada. Tras un baño reconfortante, estos mercaderes buscaban alojamiento en un funduk. El funduk era una posada almacén donde podían depositarse las mercancías y alojarse tanto los comerciantes como sus caballerías. En la civilización islámica la calle es considerada un bien común, abierto a la libre circulación de transeúntes y mercancías. Para regular este uso público, existe un derecho consuetudinario muy desarrollado que se apoya en la ley islámica o sharia. Pero en Al-Ándalus la ley protegía también la intimidad de cada familia. Existía una norma según la cual no era lícito que dos puertas estuviesen enfrentadas en la misma calle. Quedaba prohibido también la construcción de una ventana desde la cual fuera posible ver el patio de un vecino. Leyes como estas servían para proteger las viviendas de miradas indiscretas. Pero si tienes curiosidad por conocer el interior de una casa andalusí, lo mejor es visitar el Museo Arqueológico de la localidad murciana de Cieza. En su interior encontrarás dos reproducciones muy exactas y a tamaño real de dos casas andalusíes. Esta es la cocina, provista de un ventanuco para evacuar los humos.
Se cocinaba preparando un fuego en el mismo suelo. En las alacenas se colocaban los alimentos y los enseres domésticos. La planta alta estaba reservada a habitaciones de invierno, pero era también una zona especialmente reservada a las mujeres. Estas casas reproducen dos de las más de 700 viviendas catalogadas en el cercano yacimiento de Siassa, una antigua ciudad andalusí. Siassa albergaba en el siglo XIII a más de 4.500 habitantes. Con la conquista cristiana, esta ciudad andalusí fue abandonada y su población desplazada a un nuevo asentamiento que dio lugar a la actual Cieza. Ese abandono en el que quedó sumida Siassa nos ha permitido conocer fielmente cómo era la estructura urbanística de una ciudad andalusí a través de sus restos arqueológicos. Para la arqueología actual, la informática se ha convertido en un valioso instrumento. En la Escuela de Estudios Árabes de Granada existe tecnología muy avanzada con la que, por ejemplo, es posible recrear virtualmente el interior de una vivienda andalusí. Esta es la biblioteca de la escuela, que actualmente cuenta con más de 12.000 volúmenes. El centro se ha convertido en un foco de investigación para estudiantes españoles, pero también para muchos investigadores provenientes de países musulmanes. La escuela está ubicada en antiguas viviendas moriscas. Sus dependencias giraban en torno a patios interiores que vertebraban toda la actividad doméstica. En Granada todavía es posible encontrar casas andalusíes habitadas como la que posee el arquitecto Carlos Sánchez en la Carrera del Darro. En la vivienda andalusí, arquitectura, vegetación y agua formaban un armonioso conjunto, un universo íntimo del que solo podían disfrutar los privilegiados que cruzaban el umbral de la entrada. La casa andalusí miraba al exterior con discreción, buscando panorámicas parciales del entorno que la envolvía. Un balcón del piso superior se convertía en mirador privilegiado desde el que se observaba el exterior sin ser observado. Esta antigua vivienda andalusí se encuentra en el Albaicín. El viejo barrio árabe de Granada conserva en su trazado urbano una configuración heredada de época islámica. Una de las características que identifican al Albaicín son sus calles estrechas de complicados trazados. Paseando por el Albaicín, encontramos sobrias fachadas que encierran seguramente mansiones grandiosas. Por encima de los muros encalados aparecen los característicos tejados. Los tejados de las casas del Albaicín están recubiertos por tejas árabes. Esta teja troncocónica es llamada árabe porque probablemente fue introducida tras la conquista musulmana de la península. En Marruecos, la teja árabe es también muy utilizada. En esta fábrica de Fez se elabora todavía de modo artesanal este material de construcción. Los árabes utilizaron con generosidad y gran sentido estético la teja para sus casas, palacios y mezquitas. Lo más característico de esta teja es su disposición en el tejado. Este queda formado por grupos de dos piezas que se engarzan superpuestas entre sí.
Las tejas árabes cubren los tejados de todos los pueblos y ciudades del área mediterránea. Ciudades del Rif marroquí como Kschawen presentan un aspecto muy parecido al de algunas poblaciones de Andalucía. Sin embargo, el aspecto urbano de muchos de los núcleos rurales de las zonas más áridas del Magreb es bien distinto. Aquí los tejados son planos y cubiertos tan solo de tierra arcillosa prensada. La tierra se sustenta sobre un entramado de cañas. En viviendas más lujosas, las cañas son trenzadas con diseños geométricos y cumplen una función ornamental. En viviendas más humildes, el entramado es sencillo y se limita a cumplir una función práctica. Así ocurre con la obra que realizan estos albañiles en un oasis de Zagora. Las viviendas de cubierta plana del Magreb son muy similares a las que se pueden encontrar en la Alpujarra. Los especialistas han encontrado entre ambas zonas grandes similitudes. Ello hace pensar en un hipotético traspaso de la técnica desde el Magreb a Al-Ándalus. Las lascas de piedra caliza constituyen la base de estos tejados. Sobre las lascas se extiende una capa de launa, masa de arcilla magnesiana de color gris que tiene propiedades impermeabilizantes. Así queda formado el techo o terrao. El paisaje rural de la Alpujarra sería inconcebible sin sus terraos. En Al-Ándalus, las celebraciones y festejos populares tenían lugar en grandes explanadas situadas normalmente a las afueras, extramuros de la ciudad. En Marruecos existen todavía estos espacios reservados a grandes concentraciones. Las musallas podían acoger también fiestas de tipo religioso. A menudo eran utilizadas para ejercicios militares e incluso para ejecuciones públicas. Al igual que las musallas, los cementerios se situaban siempre en las afueras de la ciudad y aislados por razones higiénicas. Sin embargo, aunque apartados, los cementerios no solían estar excesivamente alejados de la ciudad. Eso permitía visitar las tumbas dando un corto y agradable paseo. Entre los musulmanes es costumbre acudir a los cementerios al salir de la mezquita una vez terminada la oración del viernes a mediodía. En los cementerios musulmanes suelen construirse mausoleos destinados a acoger los restos mortales de personas notables. Estos mausoleos suelen presentar una característica arquitectura. Lo normal es que estén formados por una cúpula sustentada por columnas que pueden estar unidas o no por muros. Son las llamadas cubas. Las cubas pueden ser erigidas también fuera de los cementerios, sobre todo si están dedicadas a la memoria de un hombre santo. Esto ocurre en todos los países del Islam y ocurría también en Al-Ándalus. En Almería encontramos edificios que guardan un parecido asombroso con las cubas musulmanas. Como estas,
Están situadas en lugares aislados y sirven de centros de devoción popular. Aunque en este caso, los fieles que acuden a ellas no son musulmanes, sino cristianos. A veces estas ermitas son tan sencillas que únicamente cuentan con un altarito. La construcción ha quedado reducida a 4 pilares y la cúpula. Resulta asombrosa la similitud de estas ermitas almerienses consagradas al culto cristiano con las cubas musulmanas. Encontramos aquí un punto de contacto más entre el urbanismo del Magreb y Al-Ándalus. Uno de los rasgos característicos de la civilización andalusí es que en ella florecieron grandes ciudades. Cada una de estas ciudades impregnó con sus peculiaridades el carácter de sus habitantes, determinó sus relaciones económicas, conformó claramente los espacios donde debía desarrollarse la actividad pública y la vida privada de aquella perdida cultura. Para conocer lo que pudieron ser sus trazados urbanos, aún podemos recorrer los cascos antiguos de muchas ciudades peninsulares. Pero para conocer cómo sus habitantes entendían la ciudad, solamente cabría pensar en viajar al otro lado del Mediterráneo.